Buenas a todos nuevamente. Hoy tenemos la visita de Rita Rodríguez, candidata por el Partido Animalista a la presidencia del Uruguay. Hola Rita, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, un gusto. Bueno, el objetivo de esta entrevista es explorar los anclajes del proyecto político animalista. Bueno, ¿qué te llevó a decidir emprender esta empresa en el Partido Animalista? Bueno, yo soy activista por los derechos de los animales hace más de 10 años. Es un poco el motor de mi vida, de lo que hago. No es específicamente mi trabajo remunerado, porque obviamente uno paga para hacer activismos y para generar cambios sociales. Nunca tiene una vuelta a esto. Pero en este proceso del activismo nosotros trabajamos desde la ONG Trato Ético Animal en activismo político específicamente, impulsando cambios legislativos, cambios normativos. Y se han logrado muchas cosas, ¿no? Bueno, estuvimos atrás de lo que fue la prohibición de carreras de galgos en Uruguay. Fue una campaña desarrollada por Galgo Libre Uruguay, impulsada por la ONG Trato Ético Animal. Y en este proceso nos dimos cuenta que es necesario que estemos defendiendo nuestros propios proyectos, ¿no? Que nadie va a defender un proyecto de protección animal como un animalista. Siempre hay legisladores que nos dan una mano, que cursan los proyectos, pero la realidad es que lo terminamos impulsando desde la sociedad civil. ¿Qué es lo que frena ahí? O sea, ¿con qué barreras se encontraron? ¿Hay como una barrera cultural ahí? ¿O por hábito, digamos, de la gente que ya está acostumbrada, digamos, a ciertas prácticas? ¿Te referís a lo político o a lo animal? No, por ejemplo, las carreras de galgos o las domas, ese tipo de cosas. Bueno, estamos generando un cambio social, ¿no? Nuestra sociedad está fundada sobre la explotación animal, ¿no? Somos antropocéntricos y somos especistas. El cuestionar, primero el enunciar esto, que lo analicemos como un concepto, y después el cuestionar esto en nuestras prácticas es fundamental para poder elegir libremente lo que queremos hacer. Muchos de nosotros terminamos eligiendo por costumbre y no realmente con todo el abanico de posibilidades, y creo que es por ahí que tenemos el mayor desafío. Nosotros estamos como empujando un poco las barreras de las decisiones y forzando el pensamiento crítico, que es fundamental. Yo estuve investigando, bueno, hace tiempo vengo investigando alguna cosita del animalismo. Sobre todo me topé con un libro, Liberación Animal, de Peter Singer, ¿no? Singer. Bueno, el libro te topaste. El libro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero quería diferenciar como diferentes variantes del animalismo. Por un lado está el bienestarismo, el prohibicionismo y el abolicionismo. ¿Puede ser? Bueno, más o menos. Yo me podría ubicar en un bienestarismo, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es la búsqueda de un presunto bienestar, pero a pesar de eso hay un consumo, ¿no? Se sigue consumiendo o explotando al animal de cierta forma. Creo que la forma más fácil de estar cerca de los animales es siendo bienestarista, porque no nos implica un sacrificio muy grande. Porque en realidad lo que no se cuestiona desde el bienestarismo es el estatus de propiedad de los animales como bienes de consumo para los humanos, que es nuestra principal reivindicación. Lo que pasa con el bienestarismo, si bien el término bienestar es complejo, porque uno piensa que bienestar es que los animales estén bien. Claro. En realidad el bienestarismo como corriente lo que hace es tratar de mejorar las condiciones en las que los animales están siendo explotados, pero no cuestiona la explotación. En el caso de los zoológicos, por ejemplo, no hablamos de cierre de zoológicos porque son cárceles de inocentes que están ahí. Es como que seguiría vigente ahí una jerarquía ontológica, ¿no? O sea, queda estático eso y simplemente se busca que el animal pase mejor, pero no deja de ser un recurso. En ese sentido, es como que el animal no esté tan mal mientras lo estamos usando y lo estamos explotando para nuestro beneficio, en el contexto de que son considerados cosas, ¿no? En nuestro Código Civil. Objetivados. Exacto, son bienes semovientes y por eso los compramos, los vendemos, los matamos, los reemplazamos, ¿no? En ese sentido es que nosotros estamos dando una lucha bastante puntual. Yo me declaro como abolicionista pragmática. Ahí va. El prohibicionismo, o sea, es buscar, digamos, que las fuerzas del Estado y las leyes legislen para lograr estos fines, ¿no? O sea, ¿el partido animalista estaría dentro del prohibicionismo? A ver, primero vamos a clasificarlo. El bienestarismo viene de la mano, el bienestarismo es una corriente
que impulsa políticas, ¿no? Pero esas políticas que impulsa son regulacionistas, ¿no? Impulsa regulaciones de la explotación animal. Pienso en las sangrías de yeguas, y un bienestarismo regulacionista buscaría que no aborten las yeguas, por ejemplo, que se les extraiga menos sangre, ¿no? Pero no erradicaría la sangría de yeguas como empresa. Eso sería un bienestarismo regulacionista. Un abolicionismo, en ese caso, pensaría en, bueno, las sangrías de yeguas son parte de la explotación, pero hay que ir por toda la explotación en conjunto y trabajar más por educación que por políticas públicas. Claro, es un cambio cultural, social, ¿no? Exacto, yo me ubico un poco en el medio ahí, porque soy abolicionista pero pragmática, entonces trabajo en campañas monotemáticas, una campaña a la vez. Vos que tenés que rebajarte, digamos, al prohibicionismo, porque entendés que pasar de una al abolicionismo es imposible, ¿no? Sí, el tenés que abolicionismo. pasar etapas. Exacto, lo que se van aboliendo son prácticas nocivas para la sociedad y para los animales. Por ejemplo, las carreras de galgos, por ejemplo, las sangrías de yeguas, por ejemplo, las jineteadas. Son esas cosas las que vamos tratando de erradicar de la sociedad, pero no desde una prohibición estatal impuesta. Tiene que estar la prohibición porque tiene que estar el Estado presente tratando de que esto se controle, pero antes la sociedad civil da la discusión, ¿no? Imagínate lo que sería, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, hay que prohibir todos los mataderos hoy. Nadie cumpliría esa prohibición. Sería una prohibición... Es un cambio más de fondo, ¿no? Que hay que hacer primero. Sería una prohibición ineficiente. Por eso trabajamos desde lo cultural, desde lo educativo, dando la discusión, tratando de buscar criterios para que cada uno de nosotros pueda también tomar decisiones más libres y no creyendo que la explotación animal y el uso de animales es la única opción posible. Estas dos miradas, una de Peter Singer y la de Tom Regan, que buscan un rompimiento, ¿no? Con este antropocentrismo, pero sin embargo utilizan, por ejemplo, Tom Regan, el concepto de sujeto, que es netamente un concepto moderno e ilustrado que nace con, vamos a decir, con Descartes, ¿no? Entonces, hay una crítica, sí, al antropocentrismo y a la ilustración, pero no se sale de esa lógica en realidad, ¿no? Y después Peter Singer es utilitarista, ¿no? Porque lo que se busca ahí es la mayor cantidad de bienestar, por ejemplo, en el animal. Pero primero hay un reconocimiento del individuo, ¿no? Del animal como individuo. Exacto. Bueno, ahí vos nombrabas a Descartes, ¿no? Claramente el primer quiebre es con Descartes, ¿no? La teoría del animal cosa de Descartes. Sí, son como máquinas, decía, ¿no? Exacto, exacto. Eso es una de las primeras cosas con las que se quiebra. También veo dentro de Tom Regan y Peter Singer una contradicción. ¿Por qué? Tom Regan es deontológico, ¿no? Y habla de sujetos de la vida o algo así. Sí, para Tom Regan los animales tienen un valor inherente. Claro. Son un fin en sí mismo. Claro, entonces, ¿dónde está el límite del derecho ahí, en el animal? O sea, podemos encontrar vida también, por ejemplo, en una cucaracha, ¿no? Sin embargo, en Singer, en la sintiencia podemos recurrir al aparato nervioso. Sí. Entonces, son dos criterios distintos, ¿no? Son dos criterios distintos. ¿Se coalicionan ambos? ¿Ustedes en cuál se amparan? ¿En ambos también? Es un ejercicio filosófico de primera mano, ¿no? Bueno, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar? Definitivamente yo uso el criterio de la sintiencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la vida en sí mismo no es un valor defendible como tal. Fíjate que nosotros para estar vivos necesitamos extinguir vida, ¿no? Estamos hablando de la lechuga, por ejemplo, ¿no? Y para mí no es lo mismo definitivamente comerme una lechuga que comerme un bebé cordero, ¿no? Ahí porque hay una vida que es sintiente, o sea, hay un otro que tiene la capacidad de sentir placer y dolor, tiene una vida propia, defiende su vida, y nosotros lo que estamos haciendo es matarlo y además sin una necesidad vital. ¿El animalismo es parte de este movimiento posmodernista, se puede decir? A ver, no me veo. El posmodernismo lo que quiere, entre otras cosas, es generar una superación
y abolir, vamos a decir, algunos discursos, el antropocentrismo, que es el ser humano, ¿no? como centro, basados quizás en autores postestructuralistas, es el desencaje de estos grandes discursos, ¿no? Del hombre como centro, el hombre de Vitruvio, ¿no? Que era la centralidad. Hay como una búsqueda por relativizar en el animalismo y romper con ese centro también, ¿no? Mira, lo que pasa con los centros de poder es que en general quedan tan sedimentados que terminamos reproduciendo patrones que no cuestionamos y que por lo tanto tampoco podemos elegir o analizar si son correctos o no son correctos, ¿no? Un poco el rol del animalismo en todo esto es, y más el rol filosófico, ¿no? Porque tampoco es solamente desde la corriente animalista, sino desde una mirada filosófica y antidogmática, la de poner en tela de juicio hasta dónde esos valores que veníamos trayendo son los valores que volvemos a elegir como sociedad. Cuando nosotros hablamos de antropocentrismo, de lo que estamos diciendo es todas las decisiones que tenemos que tomar, las tenemos que tomar porque al humano le sirven. Sí. Y esto es problemático, porque no vivimos solos en el planeta, ¿no? Y a veces las decisiones que tomamos, y sobre todo las decisiones que tomamos a nivel individual, las podemos tomar para nuestro desarrollo como persona en nuestro corto tiempo de vida, pero termina dejando algo que pagar a las próximas generaciones, porque el planeta es uno solo y tiene, vamos a llamarlo así, aunque a mí no me gusta mucho la palabra, recursos limitados. Vos hablas mucho de esta distinción entre animal humano y no humano. ¿Tiene sentido dentro de un ámbito biológico, pero también tiene sentido dentro de lo filosófico también? Sí, claro. A ver, primero porque la filosofía no está despegada de la biología. Creo que ese es un problema de la filosofía, ¿no? Que venimos pensando unos arriba del pensamiento del otro, pero como que nos desencajamos de los otros avances científicos, ¿no? Y ahí me parece que la academia en general tiene que estar mucho más armonizada entre los conocimientos de diferentes áreas, pero que también la academia y la política tienen que estar mucho más enlazadas. Yo soy parte de un grupo de trabajo que es el grupo Gaia, es el grupo académico de investigación en antrozoología. La antrozoología es una interdisciplina que estudia el vínculo humano-animal, ¿no? Y ahí donde nos damos la tarea o tenemos el desafío en Uruguay de generar esa bisagra entre lo académico, las reflexiones que hay, los estudios que hay en torno a lo humano, lo animal y ese enlace, y que luego baje a lo político. Porque hay algo que está pasando que cuando vos agarrás una versión taquigráfica de los legisladores en el Parlamento, te das cuenta de que no hay un paper leído ahí. Están discutiendo sobre animales, pero no hay fundamento científico. No hay reconocimiento de sintiencia, por ejemplo, no hay reconocimiento de vínculos familiares, no hay reconocimiento de que los demás animales son parte de la sociedad. Y esto pasa en todas las comisiones. Yo porque, bueno, sigo las taquigráficas de las de bienestar animal y ganadería específicamente, pero son problemas que tenemos. Ahora, el mayor problema es que la ciencia hace mucho tiempo sabe que somos animales. Y sin embargo, seguimos pensando a los animales por un lado y a nosotros por otro. Marco naturalmente una distinción entre animal y humano. ¿Por qué? Primero porque somos un animal simbólico, ¿no? O sea, utilizamos el símbolo y según Hegel, por ejemplo, o sea, tenemos capacidad de crear arte, de ser seres vinculados a la religión, por ejemplo, y a reflexionar mediante la filosofía. Okay. O sea, son tres, digamos, ámbitos donde el animal no entraría y digamos, donde estarías presente el logos ahí, ¿no? La razón. Los derechos del animal se dan a partir de un humano consciente de la sintiencia, con un lenguaje que se da en el ámbito humano y que podemos nosotros racionalizar y decir, bueno, el animal está pasando mal, hay que generar una serie de normas o derechos para que pase mejor. Entonces no nos salimos, al final no nos salimos de esa mentalidad o de ese centro humano. Es verdad, pero ¿por qué? Porque también el derecho lo creamos los humanos. Claro, claro. ¿No?
También la forma de relacionarnos la negociamos los humanos. El problema es que la negociamos los humanos entre nosotros. Y a los demás, a los que no les reconocemos un lenguaje, y digo reconocemos porque tienen lenguaje, no solamente tienen lenguaje intraespecífico, o sea, adentro de su especie, entre sus pares, también tienen un lenguaje con nosotros. Nosotros sabemos cuando un perro, un gato, un caballo está pasando mal, cuando nos quiere decir algo, cuando está contento, cuando está triste, ¿no? Tienen sonidos aparte del lenguaje corporal. Lo que pasa es que los ignoramos porque no nos sirve enterarnos de lo que nos están diciendo. Vos ves como un quiebre, ¿no? Desde Descartes en adelante, pero yo veo como una continuidad en cierta forma, porque el cristianismo, dentro del cristianismo hay como una jerarquía ontológica, ¿no? Donde se posiciona el hombre por encima de los animales y los animales son un recurso más a explotar, ¿no? A ver, primero, hay discusiones abiertas y bastante candentes adentro del cristianismo sobre las Sagradas Escrituras y cómo se consideraba realmente a los animales. No es tan lineal como, bueno, Dios creó al hombre y a los animales para que se los comiera el hombre. Pero los sacrificios animales, por ejemplo, ¿no? Eso es bastante Pero claro. eso es previo al cristianismo también, Sí, ¿no? es cierto. O sea, claro, muchas religiones sacrificaban animales y eso se modificó. Muchas religiones sacrificaban esclavos y niños y eso se modificó. Entonces, a mí lo que me pasa es que ahí me pongo muy kantiana y digo, donde mi razón no llega, prefiero no dar discusiones. A eso quería ir, o sea, volvemos al antropocentrismo y a la ilustración para defender a los animales. No necesariamente, pero no tengo nada en contra de la ilustración, ¿eh? A ver, vamos por partes. Creo que la religión es algo en lo que uno puede creer, que nadie puede objetar la creencia de otro, ¿no? Porque es algo que uno se da a sí mismo. Lo que no puede ser es imponerse la religión de uno sobre otro y uno no puede marcar las decisiones morales de otros a partir de su propia religión. En el darwinismo, los que están en la cima, digamos, de la pirámide alimenticia son un animal más que se ganó esa posición, ¿no?, depredadora y que puede, de alguna manera, subyugar a los otros animales. Ay, pasa que abriste tantos temas para discutir que están buenísimos. Pero estamos encima de la pirámide, ¿no? Estamos consumiendo el animal que nosotros queramos, digamos, ¿no? O sea, elegimos a la carta los animales. Qué pirámide, ¿no? Porque si tiene que ver con lo evolutivo, tiene más una forma de árbol que de pirámide. Te llevo. De la alimenticia, ¿no? Lo que sí te llevo es que somos el animal con mayor poder de destrucción del planeta, ¿no? Que tiene que ver con la técnica ya eso, ¿no? Tiene que ver con la técnica. Ahora, ¿tener el poder de destruir a otro nos habilita a hacerlo? Si la respuesta es no, es siempre desde un lado racional, ¿no? Por eso tenemos que recurrir siempre a esta razón. ¿Y por qué no? Y la razón es lo que nos diferencia de los animales. Los animales también tienen razón. Bueno, pero tenemos capacidad para discernir lo bueno de lo malo. Cosa que en el mundo salvaje no ocurre. O sea, se comen entre ellos y nada vale. Y volvemos a Hobbes, que lo trajiste hoy. Imagínate la locura de que nosotros seamos los únicos animales, según lo que vos decís, que podemos distinguir lo bueno y lo malo y torturemos y violentemos de la forma que lo hacemos a otros, sin ningún tipo de criterio moral. El humano es eso, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Tenemos una parte lumínica y una parte oscura, o sea. A mí no me gustan tanto como los opuestos, me gusta más reflexionar dentro de los puntos de contacto. Y creo que ahí tenemos un gradiente de grises, ¿no? En el que lo que hacemos es tratar de tomar decisiones. El problema es que muchas veces no tenemos al alcance de nuestra mano las decisiones como para tomarlas y creemos que hay una o dos alternativas cuando en realidad hay muchas más. Cuando empezás a pensar que ahí hay alguien que lucha por su vida, que sufre, que tiene vida propia, que tiene vínculos emocionales con su familia, ¿no? Y que nosotros estamos interviniendo en su vida individual para quitársela y es la única propiedad que tiene, ¿no? Entonces ahí vos decís, bueno, ¿pero puedo vivir de otra manera? Y sí, yo como individuo puedo vivir de otra manera. Tengo otras alternativas para alimentarme, pero si no quisiera meterme con la parte de la alimentación, ¿sabés la cantidad de cosas que hacemos que no tienen que ver con lo que comemos? ¿Cómo nos divertimos, por ejemplo? ¿Cómo nos vestimos? La cantidad de elementos testeados que utilizamos. Toda esa clase de cosas
tienen que ver con decisiones que no estamos tomando directamente, pero de las cuales somos parte. Ir a jineteadas, ir a Mundo Marino a ver una orca que está encerrada en una piscina que parece un vaso de agua en comparación con el tamaño de ese animal. Sí, es un cambio muy profundo, ¿no? Cultural, que se tiene que ir dando paulatinamente, me parece, e intentar, me parece que la solución es desotrar aquello que nosotros vemos como el otro, ¿no? Volvernos un poco más empáticos, pero claro, para volvernos empáticos necesitamos desotrar eso, necesitamos sentirlo más un yo, ¿no? Bueno, pasa que el animal es el radicalmente otro. Es antropomorfizar en cierta forma, ¿no? Al animal, ¿no? Decir, bueno, que siente lo mismo que sentimos nosotros y expresarlo de una manera lingüística es un poco eso, antropomorfizarlo. Que no está mal, ¿no? Creo que es viable. Yo creo que ahora lo que hacemos es un ejercicio de antropectomía, o sea, le quitamos a los animales aquellas características propias solamente porque nosotros sí las tenemos y las reconocemos. Que nosotros sentimos emociones y que sentimos dolor es algo que siempre supimos, ¿no? Sin embargo, negábamos que los demás animales las sintieran. Hasta que la ciencia dijo, che... No queríamos verlo, creo que estaba ahí siempre, ¿no? Estuvo siempre ahí. Hoy seguimos consumiendo langostas que se tiran vivas en un tacho con agua hirviendo y se dice que el sonido que sale no son gritos de dolor, sino que es el aire que se escapa de los pulmones. A esos niveles. Wow, nunca he escuchado eso. A esos niveles. Entonces, yo no sé si es antropomorfizar a los animales, reconocerles sus emociones, sus sentimientos, sus vínculos. Hoy existe la etología, que es una rama de la biología, de las ciencias biológicas, y hay herramientas humanas para poder medirlo. Son humanas, claro, pero porque somos humanos pensando sobre lo que hacemos. Y esa es una de nuestras grandes responsabilidades. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y lo tenemos ese poder, no lo podemos negar. Es una manera eurocéntrica de tratar el tema. Lo digo porque nosotros no podemos, me parece, ir a tribus alejadas del Amazonas a explicarle que el animal es un ser sintiente. Porque no lo necesitan. No se ha desarrollado ahí un proceso de racionalización tampoco, ¿no? Que nosotros por ahí sí, y la racionalización deriva o ha derivado en el capitalismo, de cierta forma, ¿no? En esta lógica del consumo desmedido y la cosificación. Pero anda con estos discursos a una tribu alejada, ¿no? O en otro tiempo, quizás. Lo que pasa es que la forma de vinculación es totalmente distinta. Para nosotros es mucho más difícil entender de repente cómo determinadas tribus terminan adoptando monos como si fueran sus hijos y amamantándolos y viviendo en comunidad como si fueran sus hijos, pero al mismo tiempo cazan y comen monos, ¿no? Entonces ahí hay procesos de vinculación. Y mucho más salvajemente, ¿no? Porque son realmente crueles estas tribus. Sí. No ven el dolor como lo vemos nosotros, no sé, los occidentales. ¿Hasta dónde vemos los occidentales el dolor? Lo que pasa es que está invisibilizado, me parece. Claro. ¿No? Ojo con esto también, ¿no? De no caer en el etnocentrismo de, bueno, nosotros somos más evolucionados y por lo tanto vemos el dolor de una forma distinta. ¿Qué pasa con toda la producción que nosotros hacemos en gran escala? ¿No? ¿Cuántos individuos hay sufriendo ahí? Cuando pensamos en la industria láctea, que implica que una hembra, una vaca, esté preñada, genere leche para su cría y que esa cría sea arrancada de su madre, la manden al matadero y extraer nosotros esa leche para tomarla. Si te pones a hilar fino, al final tendría que cambiar, digamos, prácticamente todo el paradigma capitalista para lograr el ideal animalista, ¿no? Porque en cada paso que damos encontramos un animal como recurso. Claro. ¿No? En la ropa o en los cosméticos también, ¿no? En la comida. Hay una vuelta de tuerca ahí del capitalismo tratando de también capturar un poco las sensibilidades que tienen que ver con la menor explotación. Sí. Pero no podemos negar que el capitalismo agudiza esta relación de explotación cruel que tenemos con los demás animales, que es muy difícil erradicarla de 0 a 100. ¿Cuál es el problema acá? Que no estamos teniendo en cuenta que no habitamos solos como especie. Y esto
es negativo para los demás animales, que son los que nosotros usamos como cosas, pero también es negativo para nosotros. Pensémoslo desde un egoísmo prudencial. ¿No sería mejor empezar a reconocer las necesidades de los demás animales y también el cuidado que necesita la naturaleza para poder vivir de una forma más sana nosotros también? Porque la forma en que estamos consumiendo al planeta, como si fuera ilimitado, y que estamos explotando y sobreexplotando a los animales, tiene consecuencias en nosotros. Comemos asado, ¿no? Yo no, porque soy antiespecista, pero en general se come vaca. Esa vaca no es una vaca que está pastando libre y feliz de la vida sin contacto con el humano, por más que Uruguay se quiera llamar Uruguay natural. Es una vaca que está llena de antibióticos, que está llena de medicamentos, que está llena de elementos químicos que nosotros después consumimos. Eso implica una sobreexplotación que nos termina dañando a nosotros. La explotación en feedlots, por ejemplo, que cada vez se va desarrollando más en Uruguay. Espacios hiperreducidos donde los animales no se pueden ni mover, pero sí, porque... Bueno. Hay pollitos que nacen y, digamos, hasta su muerte están encerrados en una cápsula. Al final, claro, el capitalismo, como es algo, una entidad amoral, ¿no? No se está deteniendo en si hace el mal a los animales, ¿no? Porque los tiene como objetos, vamos a decir, ¿no? Los cosifica en cierta forma. Pero yo creo que el mismo capitalismo encuentra sus falencias y sus fallas y solo lo purifica, vamos a decir, y puede resolver estos problemas. Por ejemplo, ahora salió lo de la carne sintética, ¿no? Que es como una variante a la carne, y seguramente en el futuro estemos comiendo asados de carne sintética, ¿no? Creo que lo hablaste en algún momento. Sí, definitivamente. Igual me llama la atención cómo le damos una entelequia propia al capitalismo, Es como que, si bueno, no fuera algo que... el fetichismo de la mercancía de Marx es eso mismo, ¿no? Y bueno, la mano invisible, ¿no? De Adam Smith también es un poco eso. Claro, pero porque nos excede. De todas formas, no dejamos de ser nosotros los que tomamos decisiones al respecto de eso, ¿no? El problema a mí me parece que va por otro lado, y es que hoy estamos tomando decisiones también nosotros de forma amoral, ¿no? Porque O inmoral podrías llegar a ser, ¿no? También inmoral, pero cuando nosotros elegimos más por el marketing y por lo que nos venden que por lo que realmente necesitamos o queremos consumir o queremos fomentar, estamos teniendo un problema. Y yo creo que ahí dejar todo en manos del mercado, por ejemplo, es un problema grande. Yo creo que tiene que haber una intervención fuerte del Estado en educación para generar por lo menos las herramientas ciudadanas para poder elegir. ¿Y cómo sería intervenir de esa manera en la educación, por ejemplo? La educación me dijiste, ¿no? Sí, no es intervenir en la educación. La educación tiene que darnos herramientas para elegir. Hoy tenemos una transformación educativa que está más orientada en generar empleados. Sí, es verdad. Que en generar individuos críticos y reflexivos que puedan elegir lo mejor para su vida y para desarrollar su vida en felicidad. ¿Y qué implica esa felicidad siendo animales que vivimos en comunidad? ¿No? Esa clase de discusiones son discusiones que necesitan herramientas teóricas previas y que si estamos formados simplemente como trabajadores para introducirnos en una empresa y generar recursos, esa clase de elecciones no las podemos hacer. Y nos quieren sacar la filosofía de secundaria, ¿no? Bueno, y fue una lucha bastante fuerte la que tuvimos el año pasado para que no se recortara en horas y se terminaron recortando igual. Bien. A ver, desde el punto de vista liberal o libertario, el animalismo puede ser tanto compatible como incompatible. La visión que tenemos del animal puede ser subjetiva, ¿no? En cierta forma, desde el punto de vista de cada individuo de nuestra sociedad. Yo voy con esta tesis de que el capitalismo por sí solo va limando asperezas y de por sí, como te digo, como el caso de la carne sintética, en otros ámbitos quizás en algún momento se pueda ir mejorando. ¿Te imaginas un sistema capitalista antiespecista, por ejemplo? Sí, me imagino. Sí. ¿Cómo sería? Tipo Star Wars,
que son todos animales y criaturas de distintas razas, mezcladas incluso genéticamente. No sé, en un futuro lejano podría ser. Te imagino fíjate eso. Lo fantasioso que tiene que llegar a ser. Es que hoy en día, o sea, hablamos con la inteligencia artificial, ¿no? Hay robots. De niños, nosotros que somos millennials, era ciencia ficción eso. Sí. Y hoy lo estamos viviendo con eso. Y ahora ya se está hablando, digamos, de humanos mezclados con la máquina y bueno, con genes animales también. Cyber, ¿no? Sí. Tipo, no me sale la palabra, son como transhumanos, sí, es un transhumanismo, ¿no? Lo que sí es real... Transespecie, sí, ahora sí me lo... Lo que sí es real es que esto parte de la reflexión y parte de la toma de decisiones individuales y parte de posicionar el tema animal como un tema político. Que hasta ahora no se estaba haciendo. Hasta ahora la política apenas rozaba el tema animal como algo de nicho, ¿no? Porque era cuestión de 4 o 5 mujeres en general que andan por ahí levantando perros y gatos de la calle. Creo que hacen bastante ruido igual los animalistas, ¿no? Hemos también logrado generar un discurso, generar una toma de postura política y hemos generado consolidarnos como interlocutores válidos sobre temas sociales. El tema animal es un tema social, ¿no? La discusión de dónde están los animales, que en general se posiciona a los animales junto con el resto de la naturaleza y a todos, animales y naturaleza, como recursos para la explotación humana, es un problema, porque los demás animales están en el ámbito social. Por eso tiene que haber una mirada animal cuando discutimos de educación, tiene que haber una mirada animal cuando discutimos de salud, tiene que haber una mirada animal cuando discutimos de seguridad, ¿no? En todos esos ámbitos de economía tiene que haber una mirada animal. No podemos seguir invisibilizándolos. No van a ser cambios radicales y de 0 a 100, porque tampoco son deseables. Pero sí es importante que se vaya avanzando en consolidar el tema animal dentro de la política con seriedad. Muy bien. Bueno, te agradezco la entrevista, Rita, muy interesante, quedará para una segunda. Y bueno, te deseo lo mejor en este proyecto. Bueno, muchas gracias, un gusto y bueno, veremos dónde nos encuentra este camino político partidario.